Buenas, compañeros y docentes. En el día de hoy, junto con mi compañero Juan David López y mi persona Leda Rivadeneira, venimos a presentarle las alteraciones de la memoria, específicamente la amnesia. Para iniciar la presentación debemos definir esta enfermedad. Comenzaremos diciendo que esta alteración se refiere a la pérdida total o parcial de la capacidad que tengan los pacientes de recordar ciertas experiencias o eventos que hayan vivido segundos o días inmediatamente anteriores o también en un tiempo atrás o después de que haya ocurrido el evento que ocasionó la amnesia. Para adentrarnos un poco más en este tema, debemos especificar que esta alteración tiene la capacidad de afectar específicamente el sistema límbico, y esto lo hace generando ciertas lesiones en el tallo cerebral de las personas afectadas que resultan en una lesión directa a nivel de la conciencia e indirectamente pueden afectar el proceso de memoria de los pacientes. Esto se debe al carácter del individuo, de estar suficientemente alerta para realizar el registro de la información que está llegando a su cerebro. Este tipo de lesiones en las estructuras que conforman el sistema límbico, generalmente el hipocampo, la amígdala, los cuerpos mamilares y en algunos núcleos del tálamo, lo que traen como consecuencia sería la afectación del proceso de almacenamiento de información nueva que se recibe del ambiente externo. Esto significa que las conexiones entre el sistema límbico y la corteza temporal son importantes para el almacenamiento y la consolidación de la información, y la amnesia se ocupa de alterar todas estas funciones vitales. Por último, es importante mencionar que el lóbulo frontal es quien interviene en todas las estrategias de almacenamiento y recuperación de los recuerdos que tenemos como seres humanos. Y esto lo hace inhibiendo la información irrelevante y dándole así mayor importancia a todas las informaciones del exterior que debemos recordar. Bueno, para hablar un poco más sobre este tema, debemos hacer una clasificación de la amnesia de acuerdo a dos aspectos. Primero, por el efecto temporal y luego por la duración que ésta tenga en el paciente. Si hablamos de la amnesia por el efecto temporal, debemos clasificar a esta en amnesia anterógrada o también conocida como amnesia de fijación y la amnesia retrógrada. En la anterógrada es importante mencionar que aquí este tipo de pacientes va a ser incapaz de aprender nueva información tras el suceso que haya desencadenado el cuadro de amnesia. Y en la retrógrada es el tipo de paciente que es incapaz de evocar información que haya sucedido antes a el proceso de amnesia. En cuanto a la clasificación de la amnesia por duración, tenemos la que se define como transitoria, que se caracteriza porque es un compromiso que puede ser reversible, y por el contrario tenemos la amnesia de duración permanente, que es aquella en que el daño que se le realiza al sistema límbico del paciente no puede ser revertido de ninguna forma. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de los síntomas particulares. Cabe destacar que más que todas las personas, dependiendo de la gravedad de la lesión, la amnesia puede durar entre unos minutos a unas horas. A veces se pierde la memoria de repente, pero de forma temporal. Esto es lo que ya mi compañera explicó, se conoce como amnesia global transitoria. Algunas personas recuperan la memoria sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si el daño cerebral es grave, persiste o se vuelve crónico, la capacidad de formar nuevos recuerdos puede verse afectada. En el peor de los casos, puede abolirse por completo. Las personas afectadas son más propensas a recordar cosas de un pasado lejano o distante. Por ejemplo, se puede recordar el primer esposo, pero no se puede recordar el actual. Esto es en un caso de una pareja, un claro ejemplo de ello. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar entre amnesia y Alzheimer. En este pequeño cuadro tenemos los síntomas y tenemos las diferencias. Hay que tener en cuenta,
ciertos puntos claves. Por ejemplo, en el caso de la amnesia, lo que las personas pueden presentar es la incapacidad para recordar los hechos durante un tiempo. En cambio, en el Alzheimer, la pérdida de memoria se puede dar la dificultad para caminar también y la dificultad para comunicarnos. Las diferencias en la primera instancia suele ser temporal, causada por alcohol, drogas, un traumatismo o un sobreesfuerzo. En el caso del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa grave e incurable, progresiva a lo largo de los años y va afectando la memoria, lo que ya sabemos. Entonces, por esto se le conoce con este término. Para hablar del diagnóstico, la evaluación de la memoria puede llevarse a cabo mediante un examen clínico, a partir de pruebas simples y en ocasiones pone en manifiesto un déficit amnésico no observado en el interrogatorio. Básicamente una historia clínica en la entablación que tiene el médico con la persona, el paciente más bien, y esto nos va a arrojar resultados que nos llevan a inferir el trastorno en dicha memoria. Por ejemplo, puede ser inmediato, de corto a largo plazo. Y se puede también ver afectada el tipo sensorial, que quiere decir la visual, la táctil, la motora y la auditiva. El tratamiento, hay que ser muy exactos con este tipo de tratamiento y hay que explicarle a los pacientes que hasta el momento no se tiene una cura establecida para dicha trastorno neurológico. Se centra en técnicas y estrategias para ayudar a compensar el problema de la memoria, así como tratar enfermedades de fondo que lo provoquen. Puede verse como la terapia ocupacional, ejercicios que ayuden a recordar y ejercitar la memoria, como por ejemplo escribir las cosas en cuadernos para que no se nos olvide. La asistencia tecnológica, los teléfonos interactivos pueden ayudar día a día ejercitar constantemente la memoria y, como lo mencioné, en algunos casos los medicamentos o suplementos, pero esto se usa más que todo cuando la amnesia es ocasionada por una patología de base, porque hoy en día no hay medicamento que cure este trastorno, como ya lo mencioné. Muchas gracias.